A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema modificadores del sujeto del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Y si en casa hay alguna persona con necesidades educativas especiales, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, y si no hubiere agua puedes hacerlo con desinfectante en gel. Y recuerda, sigue los lineamientos que se han dado y quédate en casa. Muy bien, antes de empezar con el tema, quisiera leerte un poema de una poeta guatemalteca, Isabel de los Ángeles Ruano, quien ganó el Premio Nacional de Literatura en 2001. Este poema se titula Juego de Palabras. Yo tengo un violín escondido, sin cuerdas y sin notas, sin partituras ni sinfonías. Es un pequeño violín, oscuro, dulce el que yo llevo dentro, sin que suene, sin que nadie oiga, aquella melodía que a veces es ternura que le rodea el silencio. Muy bien. Ahora me gustaría que con la persona que estás en casa pudieras discutir unos 5 segundos acerca del poema. ¿A qué crees que se refiere cuando habla del violín? ¿Qué palabras utiliza para referirse al violín? ¿Qué sentimientos te despierta al escuchar ese poema? Ok. Y ahora dirás, ¿qué tiene que ver este poema con el tema? Si te das cuenta, ella utiliza la palabra violín. Sin embargo, le va añadiendo más palabras para darle o ampliarle el significado. Eso es algo importante. Quiero que lo retengas en tu memoria. Ampliar o brindar un nuevo significado. Ahora vamos a comenzar con el tema de los modificadores del sujeto. Pero quisiera también que hagamos un repaso rápido de lo que ya has aprendido, que es la oración, y que ya lo has de manejar muy bien, ya que lo hemos visto en años anteriores y en lo que va de este año. ¿Podrías decir qué es la oración? Correcto, es la unidad lingüística con sentido completo. Y recuerda que la oración puede dividirse en dos. Primero tenemos la oración unimembre. Para ti, ¿qué significa unimembre? Podemos aplicar también la construcción de palabras. Unimembre. Uni de uno, membre, miembro. Es decir, un solo miembro. Y la característica de esta oración es que no tienen sujeto ni predicado. Es decir, va a estar compuesta por una sola palabra o una expresión. Tenemos acá algunos ejemplos. Llueve. ¿Podríamos decir cuál es el sujeto y el predicado en esta oración? ¿Podemos dividirla en esas dos partes? Únicamente nos está dando la información que llueve, pero tiene un sentido completo, a pesar que no se puede dividir en sujeto y predicado. Y también tenemos expresiones. ¿Cómo dices tú cuando te hacen un favor? ¿Cómo saludas cuando te levantas? O cuando llegas a algún lugar. Correcto. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Esas también son oraciones. Son oraciones unimembres, ya que no podemos dividirlas en sujeto ni en predicado, pero sí tienen un sentido completo. Ahora, la siguiente clasificación es la oración bimembre. Como hemos visto, uni significa uno, membre, miembro. Ahora, bimembre, ¿qué crees tú que significa? Uni, uno. Bi, dos. Bimembre, dos miembros. Y estas oraciones sí las podemos dividir en sujeto y predicado. ¿Te recuerdas tú qué es el sujeto y qué es el predicado? Ahora, para fines de esta clase de los modificadores, vamos a darles nuevos nombres al sujeto y al predicado. El sujeto lo llamaremos sintagma nominal.
¿Y qué es el sujeto? ¿Cómo podemos identificar el sujeto en una oración? Y también tenemos el predicado, que lo llamaremos sintagma verbal. El sujeto es de lo que hablamos en la oración, elemento del cual se dice algo. ¿Y cómo lo podemos identificar? A partir de preguntarnos quién o qué se está hablando. Y el predicado es lo que se dice o de lo que se predica del sujeto. Es decir, se describe, puede ser la acción o lo que está realizando el sujeto en ese momento. Y claro, estos elementos también tienen otros elementos con los cuales se van a dividir, que es el tema de esta clase. El sujeto va a estar compuesto por núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Y el predicado va a estar compuesto por el núcleo, el objeto directo, el objeto indirecto y circunstancial. ¿Qué elementos ves que comparte el sujeto y el predicado? Correcto, el núcleo. ¿Y para ti qué es el núcleo? Puedes consultar con tus papás que están a tu lado o con tus hermanos o con quien te esté acompañando. Veamos. En ciencias naturales ya viste la célula y ves que está compuesta por un núcleo. ¿Qué te enseñaron que es el núcleo? Es la parte principal de lo que está compuesto. Entonces, en este caso, estos dos elementos, sujeto y predicado, van a tener una parte principal. Vamos a concentrarnos ahora únicamente en el sujeto, que es nuestro tema. El núcleo del sujeto va a ser de aquello que estamos hablando. Puede ser un sustantivo, un pronombre o un adjetivo. Luego tenemos el modificador directo, el modificador indirecto y la posición. Y para continuar este tema y ahora ejemplificarlo, me gustaría leerte otro poema de un poeta español, Federico García Lorca, titulado Paisaje. La tarde equivocada se vistió de frío. Detrás de los cristales turbios, todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo. La tarde está tendida a lo largo del río y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. ¿Cómo utiliza el poeta el lenguaje en este poema? Si te das cuenta, es un poema muy visual. Nos da colores, nos da paisajes, y lo que está haciendo acá es ampliando el significado de lo que puede ser una tarde. Nos está dando nuevos significados, brindando nuevas sensaciones en ese significado. Entonces, ahora creo que ya estás tomando la idea de qué es un modificador y qué función cumple. Eso es lo que intentamos, entender qué función cumple esa palabra dentro de la oración y cómo se va a combinar con otras palabras para obtener una nueva función. Ahora vamos a tomar un verso de este poema. Recuerda que los poemas están compuestos por versos y que a su vez los versos pueden ser oraciones. También te invito a que ahora que estás en casa puedas compartir un tiempo de lectura con tus padres, tus hermanos, un poema al día, un cuento al día, 5 o 10 minutos, y que puedan discutirlo y puedan crear también, tanto poemas, cuentos o lo que tú quieras. Vamos a tomar el último verso. Un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. ¿Qué te evoca este verso? ¿Sabes qué es un rubor? Si no conoces el significado de rubor, recuerda que siempre podemos consultar el diccionario y encontrar los significados. Un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. Vamos a ver ahora las unidades sintácticas que van a modificar al sujeto. Como te indiqué, el núcleo es el elemento principal del sujeto. Ahora, en este fragmento, ¿de qué crees que está hablando el poeta? ¿Cuál sería la parte principal? Puedes consultarlo con tus padres o con quien te esté acompañando. Recuerda,
Para identificar el sujeto nos tenemos que preguntar, ¿de quién se está hablando? ¿De qué se está hablando? Acá, ¿de qué se está hablando? Se está hablando del rubor. Ese es nuestro núcleo. Lo apuntamos acá. Rubor. Luego tenemos el modificador directo. Se une directamente al núcleo y coincide en género y número. Recuerda, género y número masculino, género masculino, femenino y número singular o plural. Acá, ¿cuál coincide con rubor? Correcto, un. No está diciendo unos rubor, sino que está coincidiendo con el singular. Lo colocamos acá, es un. El modificador indirecto se une al núcleo por medio de elementos de enlace o preposiciones. ¿Te recuerdas qué son las preposiciones? Son pequeñas partículas que sirven para vincular palabras, por ejemplo, de, para, a, con. ¿En dónde encuentras tú alguna preposición? Así encontraremos nuestro modificador. Correcto. De manzana. Este es un modificador indirecto y lo vamos a apuntar acá. Y por último tenemos la posición. Explica o aclara algo respecto al núcleo y va entre comas. ¿Ves tú algún elemento que vaya entre comas en esta oración? Correcto. Aquí no tenemos ninguna posición, pero podemos hacer un ejemplo. El profesor Luis está dando clase. Normalmente, al momento de escribirlo, vamos a colocar Luis entre comas. Esa sería nuestra posición. Al momento también de quitarlo, la oración continúa con el mismo sentido. El profesor está dando clase. Muy bien, espero que esta parte haya quedado claro y ahora vamos a ejercitar nuevamente con otro ejemplo, únicamente que vamos a retirar las definiciones para que ya lo hagas tú. Acá tenemos esta oración. Mi gato Plutón, de ojos verdes, escapó anoche hacia la luna. Vamos a ver nuevamente nuestro cuadro de análisis sintáctico y vamos a ir desglosando la oración. Recuerda, ¿qué es el núcleo? ¿Y cuál es el núcleo en esta oración? Muy bien, el núcleo dijimos que es la parte central del sujeto. Es lo más importante y de lo que se habla. ¿De qué estamos hablando? Del gato. Luego el modificador directo. Dijimos que el modificador directo es aquel que no tiene ningún enlace y va directamente colocado al sujeto o el núcleo del sujeto. ¿Cuál crees tú aquí que es el modificador? Muy bien, mi. Este es un pronombre posesivo. Y el modificador indirecto dijimos que es aquel que va enlazado por medio de preposiciones. ¿Dónde está la preposición acá? Muy bien, de ojos verdes. Y acá también encontraremos la posición. Dijimos que explica o brinda mayor información acerca del sujeto. ¿Qué elemento o qué palabra nos está dando mayor información? Así es, el nombre del gato, Plutón. Va entre comas y a esto le llamamos aposición. Ahora,
Entonces quisiera que pienses acerca de por qué crees que es importante entender cómo se construyen las oraciones, cómo se dividen, qué modifica a qué. ¿Por qué crees que es importante? Puedes preguntarle a tus papás o con quien esté contigo en este momento. Recuerda que esta clase es comunicación y lenguaje. Y la comunicación es un elemento muy importante en nuestro diario vivir. Y tenemos que entender cómo transmitir el mensaje, ya que tiene que haber claridad al momento de enviarlo. Si no, nuestro mensaje no va a ser exitoso. Ahora, también quiero que pienses qué significa modificar. Al principio, con los poemas que leímos, vimos que los poetas utilizan palabras o bien imágenes, tarde, violín, pero después les agregan palabras para darles nuevos significados. Eso es modificar. Añadirle palabras para brindar nuevos significados o ampliar su significado. Espero que este tema haya quedado claro. Si no, puedes verificar también con tus papás o con quien te esté acompañando e investigar más sobre este tema. También recuerda la importancia de la lectura, que lo puedes ejercer, no tiene que ser 1 hora, puedes empezar 5 o 10 minutos y con temas que a ti te gusten. Algún poema, algún cuento. Y solo para recordarte lo que hemos visto hoy, vimos los modificadores del sujeto a partir de la oración. La oración puede ser unimembre o bimembre. La unimembre solo lleva una palabra y no puede dividirse en sujeto ni predicado, mientras que la bimembre puede dividirse en sujeto y predicado. Y el sujeto tiene modificadores, el modificador directo que va enlazado directamente al núcleo del sujeto, el modificador indirecto que necesita de enlaces para ir unido al núcleo del sujeto y la posición que nos va a aclarar del sujeto que estamos hablando. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que debes quedarte en casa, seguir las recomendaciones y que esto pasará pronto. Recuerda también lavar tus manos o aplicar gel antibacterial constantemente. Muchas gracias y esperamos verte de nuevo.